Tras la final del Mundial de 1934, entre Italia y Checoslovaquia que terminó con victoria de la Azzurra, fue el segundo capítulo de la Copa Mundial de la FIFA. Ya una competición consolidada, habría que esperar otros 4 años para la siguiente edición. La elección de sede para la Copa Mundial de 1938, tuvo lugar en Berlín, el 13 de agosto de 1936, en plenos Juegos Olímpicos. Con las candidaturas de Francia, Alemania y Argentina sobre la mesa, los miembros de la FIFA eligieron por mayoría absoluta a los franceses. Era la segunda vez que un país europeo albergaría este evento, después de que la anterior edición tuviera lugar en Italia. Los argentinos daban por seguro que serían los organizadores, después de que el presidente de la FIFA y fundador de la Copa, Jules Rimet, se lo insinuara a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, en una visita oficial. Según su versión, interpretaban que habría alternancia entre los continentes de Europa y América para cada edición. Sin embargo, varios dirigentes del fútbol galo como Henri de la Unai y Robert Guerin, expresidente de la FIFA, hicieron cabildeo para que Francia presentara un proyecto. Rimet quedó convencido, y el resto de los miembros se decantaron a favor de los europeos, por el número de estadios y por cuestiones de transporte. Al no haber alternancia, casi todos los países de América renunciaron a la fase clasificatoria. Uruguay, seguía molesta con el peso de Europa en la FIFA, y su ausencia mayoritaria en el Mundial de 1930, así que la Asociación Uruguaya de Fútbol no se inscribió. Del mismo modo actuó Colombia. La AFA solo quería participar si no jugaban eliminatorias y, aunque la FIFA se lo planteó, los clubes de primera división de Argentina, presionaron a la AFA porque no querían ceder a sus futbolistas. Por esta razón, Argentina se ausentó de la Copa Mundial por primera vez en su historia. Brasil, interesada en organizar la edición de 1942, sí asistió y fue el único representante sudamericano. Por primera vez en una Copa Mundial, la selección anfitriona, Francia, y la vigente campeona, Italia, tenían la plaza asegurada. El resto de aspirantes, debía competir en una fase clasificatoria más accidentada que de costumbre, marcada por las retiradas, y la coyuntura política mundial. 11 de los 14 cupos disponibles fueron para estados europeos. La fase de Europa tuvo dificultades para configurar las eliminatorias. España estaba inmersa en una guerra civil desde hacía 2 años por lo que no participó, y el auge totalitario en Italia y Alemania suponía una amenaza para la libertad de Europa. En el grupo 1, Alemania y Suecia clasificaron, al eliminar en su grupo a Estonia y Finlandia. En el grupo 2, fue una llave entre noruegos e irlandeses lleno de goles. Noruega clasificó al derrotar por 6-5 el global. 3-2 en Oslo, y 2-3 en Dublín, para que así Noruega pueda disputar su primer mundial. El grupo 3, Polonia mostró su dominio, para clasificar a su primer mundial, derrotando a la siempre fuerte Yugoslavia en un global por 4-1. El grupo 4, Egipto iba a enfrentar a Rumania, el 17 de diciembre de 1937. Sin embargo, Egipto abandonó el torneo, luego de que las autoridades egipcias objetaran jugar en esa fecha, ya que justo en ese momento, en el que se celebra el Ramadán. Por lo tanto, Rumania decidió enfrentar en esa fecha al Club First Viena de Austria en un partido amistoso al haber obtenido la clasificación. El grupo estuvo compuesto de 2 etapas. En la primera, Portugal y la Unión Soviética, debían enfrentarse en partidos de ida y vuelta. El ganador jugaría contra el cabeza de serie, Suiza, en un partido simple en cancha neutral para definir al clasificado para el torneo mundialista. La Unión Soviética se retira debido a presiones políticas, por lo que Portugal se clasifica automáticamente para la fase final. Allí, también hubo otro problema. Los suizos no querían ir a Lisboa, para no cruzar una España en guerra, así que se acordó un partido único en Milán que terminó en victoria helvética por 2-1. El grupo 6, en la primera ronda de clasificación. Grecia derrotó en ambos partidos a Palestina, clasificando al duelo final contra Hungría, quienes los aplastaron por 11-1. Los húngaros, se apuntaron a su segundo mundial consecutivo. En el grupo 7, Checoslovaquia apabulló a la débil Bulgaria en un global de 7-1. Los checos empataron 1-1 en Sofía, mientras que en Praga golearon por 6-0. En el grupo 8, en la primera ronda, la sorprendente Letonia goleó en ambos partidos a Lituania, ganando en un global de 9-3. Clasificó a la final frente a Gunderteam austríaco, a quienes dieron batalla perdiendo por 2-1.
Austria estaba en el Mundial, sin embargo no participarían en el torneo, pues en marzo de 1938, fueron anexados por la Alemania nazi, en un episodio conocido como el Anschluss. El cupo quedó vacante, y lo lógico hubiera sido a que Letonia tome su lugar, sin embargo jamás la FIFA se lo ofreció. Sino que se le fue ofrecido a Inglaterra, quienes rechazaron el cupo arrogantemente. El último grupo, el grupo 9, Dinamarca nuevamente abandonó la eliminatoria. Países Bajos y Bélgica dejaron sin mundial a la siempre entusiasta Luxemburgo. Como dijimos, en Sudamérica hubo un boicot tremendo, disconformes con la elección de sede. No hubo eliminatorias por lo que Brasil clasificó automáticamente. En Norteamérica y el Caribe, Cuba. Sí, Cuba, tuvo la oportunidad de jugar su primer y hasta el momento, único mundial en su historia. Pues, Estados Unidos, Costa Rica, México, Canadá, y la Guayana neerlandesa se retiraron. Inicialmente, prevista una eliminatoria directa entre 4 países, la salida de Colombia y El Salvador, llevó a plantear una fase triangular en La Habana entre Cuba, Costa Rica y la Guayana neerlandesa. El ganador, viajaría a Francia para enfrentarse a un país sudamericano. No obstante, la retirada de costarricenses y guayaneses por razones económicas, dio a los cubanos un pasaje directo a la fase final, pues al llegar a Europa, no tenían más contrincantes. De igual modo en Asia, se produjo la clasificación de las Indias Orientales Neerlandesas, actual Indonesia, primer representante de Asia en los mundiales. En enero de 1938, estaba previsto que disputase un partido contra la selección de Japón en Saigón, Indochina. Los nipones, renunciaron por la guerra sino-japonesa y las Indias, sin plaza garantizada, debían viajar en mayo hasta Rotterdam, Países Bajos, para enfrentarse a Estados Unidos, único rival norteamericano. Los estadounidenses no quisieron hacer un desplazamiento tan largo por lo que se retiraron, y, aunque Guayana neerlandesa pidió reemplazarlos, pues al ser colonia neerlandesa, no tenía problemas para el viaje, la FIFA no lo permitió. Por lo que sin jugar, los orientales neerlandeses clasificaron al Mundial. Un total de 16 equipos, se reunieron en Francia, para combatir sobre quién era el nuevo monarca del fútbol mundial. Alemania, Bélgica, Brasil, Cuba, Checoslovaquia, el anfitrión Francia, Hungría, Indias Orientales Neerlandesas, la campeona del mundo Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza, y Austria. El sistema utilizado, fue el mismo que en la pasada edición. Una fase de eliminación directa, a partido único entre los 16 participantes. Esta fue la última vez que se utilizó. Si había un empate en tiempo reglamentario, se pasaba a una prórroga de 30 minutos. Todos los partidos de cada fase, se disputaban el mismo día a la misma hora, en sedes diferentes. Para configurar las eliminatorias, el comité organizador estableció unos cabezas de serie, que no se enfrentarían entre sí en los octavos de final. De este modo, se quería asegurar que las selecciones más fuertes, llegaran hasta el final. El sorteo tuvo lugar el 5 de mayo de 1938, y dejó una imagen para la historia. La mano inocente que sacó los nombres fue un niño, Yves Rimet, nieto del dirigente Jules Rimet. Como algo curioso, en el sorteo se tuvo en cuenta a Austria, a pesar de que ya había sido anexionada por Alemania. Por otro lado, en los partidos, se utilizó un balón reglamentario Allen, similar a los de las 2 anteriores ediciones. Cada parte del balón, dispone de 2 gajos salvo la del cordón, donde tiene 3. El nuevo esférico, permitía a los jugadores rematar de cabeza sin miedo a hacerse daño, aunque aún era necesario que lo inflase un especialista. Allen fue la primera empresa que asumió la fabricación exclusiva de un balón oficial para el Mundial. A lo que se desconlleva, un total de 10 estadios, distribuidos en 9 ciudades, acogieron los partidos del campeonato. La capital París albergó 2 sedes: el Estadio Olímpico de Colombes, que acogería la final, y el Parque de los Príncipes. Ambas instalaciones fueron remodeladas para la ocasión. Entre los campos nuevos, destacaron la construcción del Stade Vélodrome de Marsella, y el Parc Les Cures de Burdeos. Además, estaba previsto que el Estadio Gerland de Lyon, acogiera el Suecia contra Austria de octavos de final, pero nunca lo hizo por el anexo de los austríacos, a territorio alemán. La primera ronda de los octavos de final, los locales franceses se enfrentaron a Bélgica.
a quienes superaron por 3-1, iniciando con pie derecho su mundial. El siguiente encuentro debutó Italia. Los campeones del mundo derrotaron a la debutante Noruega, quienes no regalaron nada, pues forzaron la prórroga y ahí vencieron por 2-1. El partido entre Brasil y Polonia fueron una batalla llena de goles. El encuentro terminó 6-5, marcador que refleja el vistoso juego de ataque que presenció el estadio de Estrasburgo. Los 4 tantos de Ernesto Wilimowski para los polacos no sirvieron de nada ante el empuje de Leónidas da Silva. El apodado Diamante Negro hizo 2 tantos, uno de ellos descalzo, porque le estaban arreglando las botas, y lideró a los suyos en la victoria. Como dato de color, el mencionado Wilimowski fue el primero en anotar 4 goles. Además, Polonia se convirtió en la primera selección en anotar 5 goles y aún así no quedarse con la victoria. Su rival sería la gran Checoslovaquia, quienes se enfrentaron a los Países Bajos. No fue nada fácil para los subcampeones del mundo, pues en tiempo suplementario tras empatar 0-0 en los 90, anotaron 3 goles para acceder a los cuartos de final. La gran sorpresa vino en este partido. Cuba, una selección con solo 15 hombres frente a los 20 permitidos. En el primer encuentro contra Rumanía, pusieron a los europeos contra las cuerdas, aunque todo terminó en tablas 3-3. Fue necesario un desempate. 5 días después, el equipo afrontó una sorprendente ausencia. El portero Benito Carvajales no pudo ser convocado porque prefirió ser comentarista del juego para la radio cubana. Ya en el desempate, a pesar del gol rumano de Tefan Dobey, los isleños remontaron gracias a Fernández y Socorro, dejando el marcador definitivo de 2-1. Así Cuba se metió entre los 8 mejores del mundo. Su rival en cuartos sería Suecia, pues al ya no existir Austria como país independiente, accedieron sin jugar. Algo inédito e insólito que siempre nos deja la Copa del Mundo. Las Indias Orientales neerlandesas se enfrentaron a Hungría. Lógicamente no les fue muy bien, ya que los europeos los vapulearon por 6-0. Despidiendo así a los asiáticos para nunca más volver a jugar una Copa del Mundo al momento de subir este video. El último partido entre Suiza y la Alemania nazi, los germanos, llegaron al Parque de los Príncipes con la etiqueta de favoritos, más aún cuando el seleccionador Sepp Herberger había sumado 9 jugadores austríacos, al bloque que quedara tercero en 1934. Gauchel puso al cuadro teutón por delante, pero los suizos plantaron cara, y empataron por mediación de Andrea Beglen. Sin más goles en el tiempo reglamentario y prórroga, fue necesario un desempate tras este 1-1. 5 días después, el 9 de junio, el técnico helvético Karl Rappan dispuso sobre el campo un tercer defensa por detrás de los 2 habituales, una técnica conocida como berrobo catenaccio. De este modo, Suiza venció por 4-2 y dejó fuera a los alemanes. El 12 de junio, la anfitriona Francia recibía a la vigente campeona Italia, en el estadio de Colombes, en un ambiente muy tenso por la coyuntura política. Los visitantes jugaron con una segunda equipación completamente negra, a la manera de los camisas negras fascistas, y como era habitual durante la dictadura de Benito Mussolini, hicieron el saludo fascistas cuando sonaba el himno, ante los abucheos del público galo. Pese al ambiente hostil, los italianos no se amilanaron y llevaron la iniciativa en todo momento. El choque se resolvió en la segunda mitad con 2 goles de Silvio Piola, que depararon el 3-1 definitivo. Francia quedó eliminada y fue el primer anfitrión de una Copa Mundial, que quedaba eliminada en su propia edición. El otro duelo más disputado fue el de Brasil y Checoslovaquia, con un saldo tan violento en el primer partido 1-1, que aún hoy se le sigue llamando la Batalla de Burdeos. Los brasileños Martín y César Procopio, y el checo Jania acabaron expulsados, y varios futbolistas se perdieron el desempate por lesión, entre ellos las estrellas checas, František Planica, y Oldrich Neyerli. A pesar de tan sensibles bajas, los brasileños necesitaron remontar para superarles por 2-1. Hungría, liderada por su delantero György Sarosi, superó 2-0 a una Suiza mermada por las bajas, tras lo que fue sus 2 intensos partidos frente a Alemania. El resultado no indica lo reflejado, pues Hungría fue muy superior. En su estreno en el torneo, Suecia, muy descansada, acabó de raíz con el sueño de Cuba al derrotarla por 8-0, con 4 goles en la primera mitad y el resto en los últimos 10 minutos. Uno de los partidos más disparejos de la historia del torneo. Los centroamericanos dieron sus últimas fuerzas, pero no pudieron hacer nada ante los nórdicos.
La semifinal entre Italia y Brasil se disputó el 16 de junio en el Stade Velódromo de Marsella. Mientras Vittorio Pozzo alineó a todo su equipo titular. Mientras el seleccionador brasileño Ademar Pimenta, por razones aún desconocidas, prefirió reservar en el banquillo a 3 de sus estrellas: Leónidas, Tim y Brandao. Los brasileños, incluso reservaron los billetes de avión a París antes de tiempo, algo que Pozzo usó para motivar a sus hombres. Al final, Italia venció por 2-1, gracias a la disciplina táctica con que mantuvo el control en todo momento, adelantándose en la segunda parte gracias a Gino Colausi y Giuseppe Meazza, de último de penalti. Brasil acabó echando en falta el talento de Leónidas y, aunque Romeu recortó distancias en el minuto 87, no fue suficiente para evitar la eliminación. En una muestra de orgullo, el arrogante y estúpido de Pimenta se negó a vender los pasajes de avión a los italianos, obligando a los italianos en irse en tren a París. Ese mismo día, se disputó la semifinal entre Hungría y Suecia, en el Parque de los Príncipes. Los suecos se adelantaron en el marcador, a los 35 segundos, por mediación de Arne Berg. Pero los magiares no se desanimaron en ningún momento. Aprovecharon para empatar con un gol en propia puerta, desplegaron su juego de ataque habitual, y arrollaron al cuadro escandinavo gracias a la temible delantera formada por Gyula Sengeyer, Pál Tipkos, Vince y Giorgi Sarosi. El resultado final fue de 5-1, pasando a la final. La edición de 1938 deparó una situación insólita, pues el partido por el tercer lugar se jugó el mismo día y hora que la final, el 19 de junio a las 17 horas de la tarde. El estadio Parc Lescure de Burdeos recibió a Brasil y Suecia, en un duelo donde los sudamericanos eran claros favoritos. Los suecos se adelantaron gracias a un tanto de Sven Jonason pasada la media hora, y Arne Berg amplió la renta al poco tiempo. Con ese contratiempo, Romeu recortó distancias al término de la primera parte, y el capitán Leónidas lideró a los suyos con 2 goles, que cambiaron por completo el marcador. Finalmente, José Perazio hizo el 2-4 definitivo. Así, Brasil con el tercer lugar, culminó el primer mundial de su historia, en el que terminó en el podio, tras lo que fue los fracasos en Uruguay 1930, y aún más en Italia 1934. La final de la Copa Mundial entre Hungría e Italia se disputó en París el 19 de junio de 1938, a las 17 horas, con más de 45.000 espectadores en el Estadio Olímpico de Colombes. Sobre el campo se enfrentaban dos estilos muy diferentes: el rigor defensivo y la fuerza de la Italia de Vittorio Pozzo, frente a la técnica y eficacia goleadora Magyar, con Sarosi a la cabeza. Hungría, dirigida por Károly Dietz y Alfred Schaffer, saltó al campo con 4 cambios en la alineación respecto a las semifinales, aunque mantuvo a sus estrellas. Antes de comenzar el partido, el dictador fascista italiano, Benito Mussolini, le envió un mensaje al entonces entrenador de la selección de fútbol de Italia, Vittorio Pozzo, el cual decía simplemente vencer o morir. El partido comenzó, y a los 6 minutos, Italia se adelantó por mediación de Colausi, quien recogió veloz una asistencia de Piola. Sin tiempo para poder celebrarlo, Pál Tipkos igualó en el minuto 8. Los húngaros impusieron un ritmo frenético, y el partido se convirtió en una sucesión de ataques en ida y vuelta, pero la defensa italiana consiguió contener a Sarosi, desaparecido en la primera mitad. Pasado el cuarto de hora, Piola volvió a dar ventaja a Italia con un disparo cruzado en jugada vertical. A partir de ahí, los azzurri dominaron y Colausi hizo el 3-1, con el que se llegó al descanso. Hungría atacó con furia durante toda la segunda parte. No obstante, fue incapaz de superar la férrea defensa transalpina. En el minuto 70, Sengeyer sirvió una asistencia de cabeza a Sarosi, para que hiciese el 3-2. Ese tanto aún daba esperanzas a los magiares para forzar la prórroga. Aún así, Italia mantuvo su orden táctico, y no perdió los nervios. A 10 minutos del final, Biabati sorprendió al arquero Esabó, con un pase raso al corazón del área que Piola empujó hacia la red. Gracias al 4-2 final, Italia ganó la segunda Copa Mundial de su historia. Siendo el primer país que se convertía en bicampeón mundial, y Vittorio Pozzo el único entrenador en conseguirlo. El público francés, hostil en encuentros anteriores, aplaudió con deportividad el triunfo de Italia, y el espectáculo que habían ofrecido ambos conjuntos.
El presidente de Francia, Albert Lebrun, fue el encargado de entregar la Copa de la Victoria al capitán Giuseppe Meazza. Al llegar a Italia, el presidente Benito Mussolini entregó a los futbolistas un premio de 8.000 liras. Concluye así el Mundial de Francia 1938, el último mundial previo a la Segunda Guerra Mundial, que hizo paralizar a todo el mundo, y esta competición durante 12 años. Italia se llevaba a casa su segundo título mundial, donde también estuvieron bajo amenaza de su dictador. Al igual que en Italia 34, este Mundial de Francia también es considerado como uno de los peores mundiales de la historia. La falta de equipos de otros continentes, la excesiva cantidad de la mayoría de cupos para Europa, y el ambiente prebélico que se sentía en cada partido, marcaron esta edición. Sin más, espero que les haya agradado este video, donde repasamos todo lo que fue la tercera Copa Mundial de la FIFA. En el próximo video, haremos un salto en el tiempo, hacia el Mundial de Brasil 1950, el cual es uno de los mundiales que más ganas tengo de relatar. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video, la Copa Mundial de la FIFA Brasil 1950.